La noche en que todo comenzó, la casa parecía respirar con dificultad. No por el viento ni por la lluvia, sino por el silencio tenso que se colaba entre las paredes. Había algo profundamente incorrecto en la forma en que la luz de la cocina parpadeaba, como si supiera un secreto que nadie más se atrevía a pronunciar. Nadie excepto la abuela. Desde su mecedora junto a la ventana, Carmen observaba. Sus manos, arrugadas por los años y por las despedidas, sostenían una taza de té ya frío. Sus ojos, en cambio, estaban despiertos, alertas, demasiado lúcidos para alguien que todos consideraban frágil. La gente suele pensar que la vejez nubla la mente, pero Carmen había aprendido que el tiempo no quita claridad, quita paciencia para mentir. En el pasillo, los pasos suaves de Laura, la madrastra, se deslizaban como sombras. Nunca caminaba con prisa cuando los niños estaban despiertos. Su sonrisa era impecable, su voz dulce, casi maternal. Pero cuando creía que nadie la veía, su rostro se endurecía, como si se quitara una máscara invisible. Los niños dormían en la habitación del fondo. Mateo y Sofía. 8 y 6 años. Demasiado pequeños para entender por qué el abrazo de Laura siempre era rígido, porque sus palabras cariñosas parecían ensayadas. Demasiado inocentes para notar cómo los platos que se les servían eran distintos, cómo el castigo siempre llegaba por errores mínimos, cómo el miedo se había instalado en su rutina como un mueble más. Carmen lo había visto todo desde el primer día. La forma en que Laura cerraba las puertas con más fuerza de la necesaria. El tono bajo, venenoso cuando reprendía a los niños lejos de oídos ajenos. Las marcas pequeñas en los brazos de Sofía que siempre tenían una explicación conveniente. Se cayó, es torpe, juega demasiado brusco. Excusas repetidas hasta que parecían verdad. Pero esa noche algo cambió. Laura salió de la cocina con un frasco pequeño en la mano. No era un medicamento conocido. Carmen entrecerró los ojos. El frasco brilló bajo la luz un segundo de más. Laura miró alrededor, asegurándose de estar sola. No vio a la anciana en la penumbra, ni percibió la mirada fija que la seguía como una sentencia. La abuela sintió un nudo en el pecho. No era miedo. Era reconocimiento. El tipo de certeza que llega cuando todas las piezas encajan de golpe. Laura entró en la habitación de los niños con movimientos calculados. Cerró la puerta sin hacer ruido. Carmen se levantó lentamente apoyándose en el respaldo de la mecedora. Cada paso le dolía, pero no se permitió detenerse. Se acercó al pasillo y apoyó la mano en la pared, escuchando. Desde dentro, la voz de Laura era un susurro duro, impaciente. Mateo murmuró algo, medio dormido. Sofía empezó a llorar bajito. Un sonido pequeño, quebrado, que atravesó a Carmen como una aguja. La abuela abrió la puerta apenas unos centímetros. Vio a Laura inclinada sobre la cama, el frasco abierto, una cuchara en la mano. Vio la expresión de fastidio puro en su rostro, libre de cualquier disfraz. Vio cómo apretaba la muñeca de Sofía con demasiada fuerza para alguien que decía amar. En ese instante Carmen entendió que el peligro no era nuevo. Solo había dejado de esconderse. No gritó. No entró de inmediato. Su mente, entrenada por años de pérdidas y decisiones imposibles, empezó a moverse con una claridad aterradora. Si actuaba mal, Laura podría volverse más cuidadosa. Más cruel. Si actuaba bien, los niños vivirían. Carmen se retiró en silencio como si nunca hubiera estado allí. Volvió a su habitación y cerró la puerta con suavidad. Se sentó en la cama, respiró hondo y miró el teléfono antiguo sobre la mesa. Sus dedos temblaban, pero no dudaron. Mientras tanto, en la habitación de los niños, Laura murmuraba palabras tranquilizadoras que no coincidían con la dureza de sus gestos. Mateo intentó incorporarse. Laura lo empujó de vuelta al colchón con una mano firme, demasiado firme. El frasco volvió a brillar. El teléfono de Carmen sonó una sola vez antes de que ella lo descolgara. Su voz salió baja, controlada, pero cargada de una urgencia que no admitía discusión. Dijo nombres, direcciones, detalles. No exageró. No necesitó hacerlo. Colgó y se levantó otra vez. Esta vez no caminó lento. En el pasillo, el aire parecía más pesado. Carmen avanzó hasta la puerta de los niños y la abrió por completo.
Laura se giró sobresaltada. Por un segundo el miedo cruzó su rostro. No el miedo a ser vista, sino el miedo a haber sido comprendida. Carmen no gritó. No lloró. Simplemente miró a Laura con una mezcla de decepción y determinación absoluta. Aléjate de ellos, dijo con una calma que resultó más amenazante que cualquier grito. Laura rió nerviosa, intentando recomponerse, escondiendo el frasco detrás de su espalda, buscando una excusa rápida, algo creíble, algo que pudiera venderle a una anciana. Pero los ojos de Carmen no parpadeaban. Mateo abrazó a Sofía, confundido, temblando. La abuela dio un paso más dentro de la habitación, colocándose entre los niños y Laura, extendiendo los brazos como si aún pudiera protegerlos solo con su cuerpo. Desde la calle a lo lejos un sonido comenzó a crecer, apenas perceptible al principio, como un rumor que se acerca sin prisa, pero sin intención de detenerse. El sonido se hizo más claro con cada segundo, una sirena distante que cortaba la noche como una promesa inevitable. Laura también la oyó. Sus hombros se tensaron y por primera vez perdió el control de su expresión. La máscara se resquebrajó, dejando al descubierto algo frío, calculador, casi desesperado. Estás exagerando, susurró, intentando recuperar autoridad. Solo intento educarlos. Tú no entiendes cómo son los niños ahora. Carmen no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio era una acusación más pesada que cualquier palabra. Dio otro paso adelante, firme pese al dolor en las rodillas, y con un gesto lento señaló la puerta. Sal, repitió. Ahora. Mateo sentía el corazón golpearle en los oídos. No entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que algo grave estaba ocurriendo. Sofía enterró el rostro en el pecho de su hermano, aferrándose a su camiseta como si pudiera desaparecer dentro de ella. Laura apretó los labios. Miró el frasco, luego a los niños, luego a la abuela. Sus pensamientos corrían rápido, buscando una salida. La sirena volvió a sonar, más cerca. Laura intentó sonreír, una sonrisa torcida, desesperada. Dio un paso hacia Carmen, como si quisiera pasar junto a ella. No tienes derecho, dijo en voz baja. Esta es mi casa. Carmen no se movió. Alzó la barbilla apenas un poco, lo suficiente para dejar claro que no retrocedería. Es la casa de mis nietos, respondió. Y mientras yo respire, nadie les hará daño. Por un instante pareció que Laura iba a empujarla. Su mano se alzó, temblorosa. Pero entonces los faros de un coche iluminaron brevemente la ventana del pasillo. Laura bajó la mano. Su respiración se volvió irregular. No sabes lo que haces, murmuró, retrocediendo. No sabes lo que me van a hacer. Carmen pensó que quizás Laura tenía razón. Quizás no sabía exactamente qué vendría después. Pero si sabía una cosa, quedarse callada habría sido peor. Laura salió de la habitación con pasos rápidos, sin mirar atrás. La puerta quedó abierta. El frasco cayó al suelo del pasillo con un sonido seco, rodando hasta detenerse cerca del pie de la cama. Carmen no lo tocó. No todavía. Se giró hacia los niños. Su dureza desapareció al instante. Se arrodilló con dificultad y los envolvió en un abrazo que olía a hogar y a seguridad. Todo está bien, susurró. La abuela está aquí. Mateo asintió aunque sus ojos seguían fijos en la puerta. Sofía sollozaba en silencio, agotada. Carmen los acunó como cuando eran más pequeños, balanceándose suavemente, ignorando el dolor que le subía por la espalda. Desde la entrada de la casa llegaron voces. Firmes. Autoritarias. Alguien llamó por su nombre. Carmen no se sobresaltó. Se levantó con cuidado y dejó a los niños sentados en la cama. No se muevan, les dijo. Pase lo que pase, quédense juntos. Salió al pasillo. 2 agentes estaban de pie cerca de la puerta principal. Laura estaba allí también envuelta en una bata, con los brazos cruzados y una expresión de víctima perfectamente ensayada. Lloraba. O fingía hacerlo. Carmen reconocía la diferencia. Oficiales, dijo Carmen con claridad. Gracias por venir. Laura se giró de inmediato. Ella está confundida, interrumpió.
Tiene problemas de memoria. Siempre imagina cosas. Uno de los agentes miró a Carmen, evaluándola. Carmen sostuvo su mirada sin titubear. Mi memoria está intacta, respondió. Y tengo algo que mostrarles. Se inclinó con cuidado y recogió el frasco del suelo, sosteniéndolo como si fuera una prueba sagrada. El agente lo tomó, leyó la etiqueta, frunció el ceño. Hizo una seña a su compañero. Laura dejó de llorar. Eso no es lo que parece, dijo rápidamente. Es para mí. Tengo problemas para dormir. Entonces no le importará explicarlo, contestó el agente. En la comisaría. Laura abrió la boca para protestar, pero no salió sonido alguno. Sus ojos se clavaron en Carmen, llenos de rabia y miedo. Carmen no apartó la mirada. No había triunfo en su rostro, solo una tristeza profunda, como quien ha visto demasiado del lado oscuro de las personas. Los agentes se llevaron a Laura fuera de la casa. El aire pareció cambiar cuando la puerta se cerró tras ellos. Como si las paredes, al fin, pudieran relajarse. Carmen regresó a la habitación de los niños. Mateo se levantó de inmediato. ¿Se fue?, preguntó. Sí, respondió ella. Por ahora. Sofía miró a su abuela con ojos grandes, húmedos. ¿Ya no nos va a hacer daño? Carmen la abrazó otra vez con fuerza. No mientras yo esté aquí. Pero en el fondo sabía que aquello no había terminado. Las personas como Laura no desaparecen tan fácilmente. Dejan ecos, preguntas, heridas invisibles. Carmen se sentó junto a la cama y pasó la mano por el cabello de Sofía, mientras Mateo observaba en silencio. Desde la calle el ruido del coche alejándose se perdió en la distancia. La noche volvió a quedar en calma, pero era una calma frágil, tensa, como la superficie de un lago que oculta algo profundo debajo. Carmen levantó la vista hacia la ventana. La oscuridad le devolvió su reflejo cansado, decidido. Y en ese reflejo entendió que lo más difícil no sería lo que acababa de pasar, sino todo lo que vendría después. Carmen permaneció sentada junto a la cama mucho después de que los niños se durmieran. No confiaba en el sueño todavía, no esa noche. Cada respiración de Mateo, cada pequeño movimiento de Sofía, era una confirmación silenciosa de que seguían allí, a salvo por el momento. Afuera el viento movía las ramas del viejo árbol del jardín, proyectando sombras que se estiraban por las paredes como dedos largos. Antes, esas sombras habrían pasado desapercibidas. Ahora, todo parecía una advertencia. Carmen pensó en su hijo. En cómo había confiado demasiado rápido. En cómo la ausencia crea vacíos que otros llenan con intenciones equivocadas. Laura no había aparecido de la nada, había llegado en un momento de debilidad, envuelta en promesas y sonrisas, ofreciendo orden donde había caos, cuidado donde había cansancio. Carmen se culpó por no haber hablado antes. Por haber observado en silencio, creyendo que aún había tiempo. Se levantó despacio y cerró la ventana. El frío de la noche se quedó afuera. En el pasillo, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Cada segundo sonaba demasiado alto. Carmen se dirigió a la cocina y puso agua a hervir. Necesitaba mantenerse despierta. Necesitaba pensar. No tardó en escuchar un ruido suave en la entrada. Pasos. No eran firmes como los de los agentes. Eran inseguros, medidos. Carmen apagó el fuego y avanzó sin encender luces. Se detuvo detrás de la pared conteniendo la respiración. La cerradura giró con dificultad. Alguien intentaba abrir la puerta. Su corazón no se aceleró. Se endureció. La puerta cedió apenas un poco antes de detenerse con el seguro interno. Una sombra se proyectó en el suelo. Carmen dio un paso adelante. No deberías estar aquí, dijo con voz clara. La sombra se congeló. La puerta se abrió lentamente. Era Daniel, el padre de los niños. Tenía el rostro pálido, los ojos rojos, como si hubiera conducido sin detenerse desde muy lejos. Me llamaron, susurró. Dijeron que había pasado algo con Laura. Carmen lo miró durante un largo segundo. Vio el cansancio, la culpa anticipada, el miedo de quien teme confirmar lo que ya sospecha. Pasa, respondió al fin.
Tenemos que hablar. Daniel entró y cerró la puerta detrás de sí. Miró alrededor como si esperara ver restos de una batalla. El silencio lo inquietó más que el caos. ¿Los niños?, preguntó. Duermen, dijo Carmen. Están bien. Daniel dejó escapar el aire que estaba conteniendo. Se sentó a la mesa y se llevó las manos al rostro. Carmen se sentó frente a él. No suavizó la verdad. No fue un error, dijo. No fue un mal día. No fue disciplina. Fue intención. Daniel levantó la cabeza lentamente. ¿Qué quieres decir? Carmen le contó todo. Sin adornos. Sin gritos. Le habló de las miradas, de las marcas del frasco, de la cuchara. De cómo había esperado demasiado. Daniel escuchó en silencio y a medida que las palabras avanzaban, algo en su rostro se rompía por dentro. Yo no vi nada, murmuró. Estaba siempre trabajando. Pensé que... Pensaste que el amor bastaba, lo interrumpió Carmen. A veces no basta. Daniel asintió, derrotado. Se levantó y caminó hacia el pasillo, pero Carmen lo detuvo. No ahora, dijo. Déjalos dormir. Daniel obedeció. Volvió a sentarse. Pasaron varios minutos sin hablar. El reloj siguió marcando el tiempo indiferente. La policía volverá, añadió Carmen. Habrá preguntas. Gente mirando donde no miró antes. Daniel tragó saliva. ¿Crees que ella? No terminó la frase. Creo que hará todo lo posible por salvarse, respondió Carmen. Y eso la hace peligrosa. Como si sus palabras hubieran invocado algo, el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. Un mensaje. Luego otro. Números desconocidos. Daniel miró la pantalla, dudando. Es ella, dijo al leer. Dice que es un malentendido. Que la están manipulando. Que tú estás confundida. Carmen no se sorprendió. No le respondas, ordenó. Todavía no. Daniel apagó el teléfono, pero sus manos temblaban. ¿Y si vuelve?, preguntó. ¿Y si intenta? Carmen se levantó y caminó hacia el armario del pasillo. Abrió la puerta y sacó una carpeta vieja, llena de papeles amarillentos. Por eso guardé todo, dijo colocándola sobre la mesa. Fechas. Notas. Fotos. Detalles pequeños que parecían nada, hasta que dejaron de serlo. Daniel abrió la carpeta con cuidado como si pudiera cortarse con la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, susurró. Aún no termina, respondió Carmen. Esto solo es el principio. Desde la habitación, Sofía llamó en sueños. Carmen se giró de inmediato, alerta. Daniel también se levantó. Ambos se quedaron quietos, escuchando. La casa crujió suavemente acomodándose. Carmen caminó hacia la puerta de los niños y la abrió apenas. Los observó dormir. Sus rostros tranquilos parecían no pertenecer al mismo mundo que lo ocurrido horas antes. Cerró despacio. Cuando regresó a la cocina, Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Sus ojos se estrecharon. Hay un coche, dijo en voz baja. Al otro lado de la calle. Con las luces apagadas. Carmen se acercó lentamente. Miró entre las cortinas. El coche estaba allí inmóvil, como una presencia paciente. No podía ver quién estaba dentro. El teléfono de Daniel volvió a vibrar, insistente, casi desesperado. Carmen apoyó una mano sobre la mesa, sintiendo el peso de todo lo que aún no se había dicho, de todo lo que aún podía pasar. Sin apartar la mirada del coche, murmuró con voz firme. Ahora es cuando tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Carmen no se apartó de la ventana hasta que el coche finalmente arrancó y se perdió al final de la calle. Solo entonces permitió que el aire regresara a sus pulmones con normalidad. No dijo se acabó porque sabía que esas palabras suelen mentir. En cambio, cerró la cortina con un gesto lento y miró a su hijo. Daniel parecía más viejo que la noche anterior, como si en pocas horas hubiera entendido cosas que otros tardan una vida entera en aceptar.
No va a rendirse, dijo él casi para sí mismo. No, respondió Carmen. Pero ya no está sola frente a nosotros. Al amanecer, la casa se llenó de voces. Trabajadoras sociales, agentes, preguntas repetidas con distintos tonos. Carmen contestó todas con la misma precisión serena. Mateo y Sofía permanecieron juntos, siempre juntos, como si hubieran aprendido que la unión también puede ser un refugio. Nadie los forzó a hablar. Nadie los separó. Esa fue la primera victoria. Laura intentó controlar la historia desde el primer momento. Lágrimas en público, negaciones calculadas, una versión de los hechos tan bien ensayada que casi parecía sincera. Pero la verdad tiene una cualidad obstinada, no necesita gritar para imponerse. La carpeta de Carmen, las fechas, las fotos, los pequeños detalles acumulados durante meses, comenzaron a formar un dibujo imposible de ignorar. Cada pieza encajaba con la siguiente. Cuando finalmente llamaron a Carmen a declarar, no tembló. Caminó despacio hasta la sala, se sentó frente a personas que nunca había visto y habló. No exageró. No buscó compasión. Habló como hablan quienes ya no tienen nada que perder, solo algo que proteger. Al terminar, el silencio fue tan pesado que nadie se atrevió a romperlo de inmediato. Los días siguientes fueron duros. Mateo despertaba algunas noches sobresaltado. Sofía se quedaba callada cuando alguien alzaba la voz. Carmen aprendió a reconocer esos silencios, a responder con paciencia, con rutinas simples, con la constancia que reconstruye lo que el miedo fractura. Daniel dejó un trabajo que lo mantenía lejos y aceptó uno que le devolvía el tiempo. No fue fácil. Nada que valga la pena lo es. Laura enfrentó consecuencias. No todas llegaron de golpe, pero llegaron. Las sonrisas falsas dejaron de servirle. Las palabras bonitas se quedaron sin efecto. Hubo momentos en que intentó culpar a Carmen, a Daniel, incluso a los niños. Pero el mundo al fin dejó de escucharla como antes. No fue venganza. Fue responsabilidad. Una tarde, semanas después, Mateo le preguntó a su abuela si ella había tenido miedo aquella noche. Carmen lo pensó un instante. Sí, respondió. Pero aprendí hace mucho que el miedo no manda cuando el amor está despierto. Sofía, sentada en el suelo con sus muñecas, levantó la vista. Siempre vas a estar aquí. Carmen sonrió y la abrazó. Mientras me necesiten. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace. La casa cambió. No físicamente, pero sí en su respiración. El silencio dejó de ser una amenaza y volvió a ser descanso. Las sombras ya no parecían dedos, sino simples juegos de luz. A veces Carmen se sentaba en su vieja mecedora y observaba a los niños reír, correr, discutir por cosas pequeñas. Vida normal. Vida recuperada. Daniel, en más de una ocasión, se acercó a su madre con los ojos llenos de gratitud que no sabía cómo expresar. Si no hubieras visto, empezaba. Vi porque quise ver, lo interrumpía ella. Muchos prefieren mirar hacia otro lado. Esa fue la lección que Carmen jamás quiso convertir en discurso, pero que quedó grabada en cada rincón de la casa. El mal crece en el silencio, pero se encoge cuando alguien se atreve a nombrarlo. Años después, cuando Sofía ya era lo bastante mayor para recordar sin temblar, le confesó a su abuela algo que guardaba desde hacía tiempo. Aquella noche, dijo cuando entraste en la habitación, supe que nada malo podía pasar. Carmen cerró los ojos un segundo. No para llorar, sino para agradecer. Porque entendió que no había salvado solo una noche, ni siquiera solo a 2 niños. Había roto un ciclo. Había demostrado que la edad no debilita el coraje, que la atención puede ser un acto de amor, y que a veces, la persona que todos creen frágil es la única lo bastante fuerte para decir basta. La casa volvió a respirar en calma. Y aunque el mundo siguió siendo imperfecto, dentro de esas paredes quedó una verdad inquebrantable: cuando alguien se atreve a ver, de verdad ver, incluso el secreto más oscuro termina saliendo a la luz.